Listo. Ujú. Buenas Aquí. noches. ¿Cómo están? Ya estamos iniciando nuestro programa de todos los martes, nuestro programa Visión Gerontológica. Y sobre todo, hoy ya vamos a tener una muy destacada entrevistada que va a ser la psicogerontóloga Mónica Oviedo, que viene desde Chile y que vamos a poder tener una conversación muy interesante sobre el desarrollo en la psicogerontología y en general todo lo que implica el envejecimiento en sus diversos aspectos. Bien, antes de comenzar la entrevista, queremos darles una invitación, nuestra publicidad. Bien, sí, aquí tenemos. Les invitamos a ser miembros asociados de la Central Gerontológica Internacional, una plataforma para el intercambio, compartir experiencias y conocimientos y además poder participar en nuestras diversas actividades académicas y promotoras, participando de unidades especializadas como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual, que es vanguardia gerontológica. La cuota de asociados para todos los países es de $5 y 20 soles solamente para los que son ciudadanos de Perú. Muy bien, entonces estamos muy contentos de iniciar esta importante entrevista con nuestra amiga, la psicogerontóloga Mónica Oviedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Luigi. Muchas gracias por la invitación. Así que Bien, entonces, a disposición. justamente, este, queríamos que nos des a conocer cuál es tu trayectoria profesional. Bueno, yo soy de profesión psicóloga. Previamente estudié educación de párvulos, ¿Mm? ¿bien? Y posteriormente quise estudiar psicología para profundizar en niños. Sin embargo, la vida me llevó por el camino de la gerontología y ya van a ser 24 años que danzo en el mundo de las personas mayores. Bien, Ujú. a lo largo de toda esta trayectoria me he desempeñado y especializado principalmente en promover y romper el no Ujú. edadismo finalmente, y Interesante. además también especialista en demencia, principalmente en el Ya. manejo conductual no farmacológico Ajá. desde donde también lo abordo o lo he trabajado bastante desde el ser autodidacta, porque estamos hablando que hace 25 años atrás poco se hablaba, ¿cierto?, acerca ya de las personas mayores, del Alzheimer. Sin embargo, desde esa mirada, como les digo, fui autodidacta y me fui especializando en personas mayores y sus familiares. Por Ujú. lo tanto, entregándole herramientas con el fin de mitigar las conductas disruptivas y por Ujú. otro lado también mitigar el desgaste del cuidador y visibilizarlo también. Sí, Desde ahí sí. que nace Programa AMA, que es una comunidad gerontológica, donde yo soy su directora, y donde también desde ahí, en la medida que puedo, realizo psicoeducación, ya sea a los establecimientos de larga estadía, como lo que comúnmente en otros países se llaman como centro gerontológico, ¿bien? Ujú. Y a la comunidad en general. Ajá. Bien, qué bueno. Ahora, justamente ha dicho algo muy interesante sobre el tema del edadismo y me gustaría tratar Ujú. ese tema, porque muchas veces el edadismo es algo que se da de manera muy inconsciente, diría yo, ¿no? Y Sí. tiene diferentes facetas, es algo multifacético. Uno puede tener un edadismo sonriente y cariñoso, o si no brutal, terrible. Hay de todo. ¿Por qué? Porque no sé qué piensas tú, pero yo creo que una de las, cuando en el lenguaje es en el punto en que muchas veces se atrinchera ahí el edadismo con más fuerza. Y una de las cosas que yo quisiera que me comentes es justamente hasta qué punto, cómo se manifiesta
digamos, el edadismo, dentro de tu experiencia que has tenido, eh, Ujú. ¿dónde crees tú que el edadismo es más fuerte? ¿En qué sectores? ¿En qué lugares? ¿Y qué formas adopta? Perfecto. Eh, a ver, Maturana, Ujú, ¿cierto? Maturana, ¿qué nos dijo? El lenguaje crea realidades. Yo creo que ujú, si nos basamos en ese paradigma, en ese prisma, en la medida que nosotros vamos utilizando cierto lenguaje, también vamos creando una realidad hacia la ujú, mirada de una persona mayor, centrada a lo mejor más, una persona que sea más o menos activa, ¿bien? O está, entonces desde ahí que finalmente es cómo vamos creando caminos o cerrando otras para también generar espacios de inclusión. ujú, Desde esta mirada bastante amplia de la heterogeneidad de la vejez, desde personas que son totalmente, tienen un envejecimiento activo, saludable, sin grandes patologías, hasta un envejecimiento que puede ser de la línea de lo patológico, como las personas con demencia. Entonces, y ahora se da desde el humor, se da hasta los simbolismos. Yo te diría que hace unos 10 años atrás uno googleaba vejez, viejo, y te aparecían puras personas con el símbolo, ¿cierto? Gráfico, en ujú. bastón, bien Ajá, con una curvatura. De hecho, al sí. menos acá en Chile, por ejemplo, la simbología aún, ¿cierto? Para identificar a la preferencia Ujú, se coloca la tercera edad o el viejo con un simbolismo de burro o sentado en silla de ruedas. Entonces, ujú, inconscientemente vamos mandando un mensaje que es ser viejo, nadie quiere ser viejo, desde ujú, esa mirada, porque ujú, finalmente vemos que la vejez está asociada ujú. mucho a también a un nivel de dependencia y nadie quiere depender de otro. La gente, el último, por ejemplo, acá se hizo un último estudio con la Universidad Católica y la Caja Compensación, que la gente no le tiene miedo a envejecer en sí mismo, le tiene Ujú, miedo a perder la funcionalidad, a ser dependiente. sí, ¿Bien? Entonces, ¿en qué área se da? Mira, yo te diría que en estos últimos 3 años o post pandemia, incluso a nivel comunicacional, en la televisión, los medios comunicacionales, se hablaba de, se encontró la abuelita. Y ajá, ahí, dado también todos los que somos activistas para el no edadismo, finalmente se hizo como una, toda una, se reclamó a los medios con el ujú, fin que unos usaran un lenguaje edadista. Por lo tanto, ahora se habla de persona mayor. Cuando ahí las noticias dicen, mira, ¿sabe qué? Se cayó, tuvo un accidente, no sé, ganó un premio, una persona mayor o al menos adulto mayor. Ya se está dejando, afortunadamente, de hablar de abuelito, porque finalmente abuelita, abuelito es un rol, que ah, sobre todo hoy día cada vez a lo mejor vamos a encontrar menos personas que tengan este rol de abuelito, por las restricciones también o decisión de no tener hijos. claro, Entonces, ahora, creo que si bien existe y hay avance en esta mirada mucho más que una persona sujeta a derechos sobre la heterogeneidad, sin embargo, todavía tenemos mucho camino, sobre todo considero en el plano de integración e inclusión laboral. Está todo lo que tiene que ver con la economía plateada. Sin embargo, al menos acá en Chile, a los 50 años, tú ya estás fuera del mercado. ujú, Entonces, y también que existan planes de integración intergeneracional a nivel laboral, todavía estamos años luz. Bien, ujú, Argentina es un país que nos lleva un poco a la delantera. Eh, Sin embargo, también hoy día también esta actividad intergeneracional, por ejemplo, de la niñez versus los adultos mayores, todavía tiene una mirada mucho más paternalista, más de, oh, el pobrecito, ujú, más mirado de que es una persona que tiene a lo mejor aún que aportar. ujú. Es cierto, y bien importante todo lo que has dicho. Hay,
en esta cuestión eh, del edadismo, hay temas que son, o podemos decir que están muy ocultos, están ocultos. Por ejemplo, una de las cuestiones es cuando vemos a las personas mayores una mirada heterogénea, diversa, porque sabemos que estamos hablando de una diversidad de personas muy diferentes. Entonces, y sin embargo, hay una tendencia también de homogenizar, ¿no? Sí, Entonces, es más, acá en el país donde yo estoy en Perú, hay un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y de hecho, ya, uno de esos grupos vulnerables son las personas mayores. Pero ya, yo tengo acá una crítica ahí para hacer eso, porque el gran problema es como si estamos hablando de personas de, ¿cómo podemos decir? O sea, de 60 hasta 100 años y personas con distintas formas, digamos, personas que son profesionales, otros que no lo son, es decir, es totalmente heterogéneo, homogéneo. Entonces, ujú, muchas personas hoy en día que tal vez en épocas muy anteriores, una persona de 65 años, de repente podría verse, pues, como hoy día una persona se puede ver de 80 años, ¿no? Ahora, eh, entonces está ocurriendo, se está produciendo un cambio, ¿no? Muy notorio, ahora que incluso le han puesto la etiqueta de nueva longevidad. Bueno, eso es algo sí, sí. que está ahí. Yo prácticamente, en ese sentido, yo tengo un poco de reparos a veces de poner cartelitos, o sea, soy un poco, no me gusta mucho eso de los cartelitos. Yo prefiero, Ujú, de etiquetar finalmente, claro, no como, me gusta, sí. a mí me gusta profundizar un poco más el tema y complejizarlo incluso más, porque este tema de que cuando yo antes hablaba del escenario, el nuevo escenario gerontológico, porque hay un cambio tremendo a nivel de las personas mayores. Y bueno, ahora ya han cambiado, tienen su. Entonces, ¿cuál es tu apreciación, por ejemplo, por ejemplo, una cosa también que quería agregarte aquí. eh, una vez he visto también, las preguntas que afirman, esas preguntas que son, que en realidad están afirmando algo. Es como cuando yo le pregunto a alguien, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? Claro, Entonces, si yo digo o yo pregunto de esta manera, de hecho, estoy diciendo que es normal que las personas mayores se caigan, ¿no? Algo así. correcto, O sea, ¿cómo claro. es la cuestión cuál es tu Es opinión que de lo que todo? pasa es que, em, a ver, a ver, creo que la medicina ha hecho muchísimo para tener una esperanza de vida bastante amplia, ¿cierto? Por lo tanto, no sé, aquí en Chile la esperanza de vida, que somos los países con mayor esperanza de vida en Latinoamérica, son cerca de los 80 años, Ujú, por todos los planes de prevención que han existido. Sin embargo, a nivel sociopolítico, a nivel social, ujú. nos hemos ido quedando detrás. Entonces, la gente ha ido envejeciendo y nosotros vamos como, chuta, en realidad la verdad es que, claro, no estamos, entonces creo que a veces programas que sean, programas que existan a lo mejor tan estandarizados o que vayan realmente en vanguardia, en forma paralela, respondiendo a las necesidades reales, ahí yo creo que hay un desfase, absolutamente. Sin embargo, claro, que tú me mencionabas, por ejemplo, acá el ministerio, que tú hablas como acá nosotros le llamaríamos ministerio, claro, ahí tiene una connotación negativa, porque finalmente tú me dices que se llama de las mujeres y de personas vulnerables. O sea, Sí, ya estamos encasillando a personas pues, mayores exactamente. que Sí, no sí. tienen nada, entonces, de vulnerabilidad. Entonces, ¿hasta dónde es como que, hasta dónde nos están pintando un escenario que no queremos llegar? Claro. ¿Por qué? Porque no quiero ser vulnerable finalmente. No, pues, porque te ponen Entonces, una etiqueta ahí desde de. ahí hasta hay un desfase porque piensa, imagínate que la Organización Mundial de la Salud, que uno de los grandes paradigmas que tuvo, que finalmente estaba mucho más centrado en un modelo biomédico y que finalmente
se centra hoy día en la funcionalidad Ujú. e incorpora el concepto de bienestar, que finalmente no nos centremos en la patología, sino que centremos en las habilidades remanentes que tiene la persona, en lo que puede hacer. Entonces, se está alejando lo que es totalmente lo que es la vulnerabilidad. Sin embargo, claro que hay todavía Claro. hay bastante trabajo por hacer. Entonces, em, creo que desde ahí, desde trabajar en forma conjunta, creo desde una mirada también que también decías que no de forma parcelada, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. Piensa que Ujú. hace yo diría, los últimos 10 años, hablando y vinculando nuevamente al edadismo, se hablaba de demencia senil. Hoy, en el 2025, yo aún encuentro Ujú. em, cada vez Todavía, menos todavía hay, epicrisis todavía hay. epicrisis. E Sí, incluso el otro día revisaba un trabajo de una chica, yo trabajo también en residencia geriátrica, de sí, una chica de una carrera de fonoaudiología. Iba a hacer una capacitación, le pedí, y le digo, presente. Y de repente leo demencia senil. De hecho, le dije, ¿qué profesor te está escribiendo? Entonces, en los últimos 10 años yo te diría que ha cambiado el concepto de demencia senil. Entonces, finalmente demencia senil se estaba asociando hace cuántas décadas a ser ujú, viejo. claro, Entonces, claro. por eso creo que no hemos ido subiendo sobre la marcha, en esto que ha ido tan acelerado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, con este cambio de concepto. Acá nosotros en el año como 2000, yo diría como en el 2005, acá salió una lista del Ministerio de Desarrollo Social, SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Bien? No, Y que finalmente está concentrado en promover el bienestar, en generar políticas públicas, em, y finalmente brindarle servicios sociales a las personas mayores. ¿Bien? ujú, Entonces, eh, nosotros finalmente también vamos bastante adelantados porque nosotros sacamos también ya un plan de demencia hace un par de años, ¿te fijas? Que eso es súper bueno. Entonces, al menos como país, afortunadamente, hemos ido sobre la marcha, ¿cierto? Generando espacios para trabajar con personas mayores, ir incorporándolas, pero todavía tenemos harto, 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 bastante que trabajo. hay un tema, a ver, acá, claro, el tema, la cuestión es que no existe demencia senil. ¿Por qué? Porque No, hay demencias que son específicas, ¿no? O sea, que no tienen una relación directa necesariamente con la edad, no están relacionadas con la edad. O sea, correcto. A ver, pero, demencia, a ver, o de sea, acuerdo, cambió el DSM-5. El DSM-4, el DSM-5 es un manual sí, que ahora finalmente interesante. identifica y categoriza todas las que son las patologías de orden de salud mental y cambió el concepto a trastorno neurocognitivo mayor. ¿Bien? Este, Ahí se esto, diferencia con el trastorno neurocognitivo menor. pero es cierto, pero en realidad, bueno, según lo Se llama que trastorno neurocognitivo mayor en el lenguaje ya, 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 coloquial, no formal, coloquial, se le denomina demencia, pero claro. es con apellido, Ujú. ¿cierto? Trastorno neurocognitivo mayor de tipo Alzheimer, de tipo vascular, de tipo cuerpos Ah, del ego y de tipo frontotemporal. claro, Dependiendo del apellido, es también el abordaje que se realiza desde el punto de vista farmacológico como también no farmacológico. ahora con respecto a, bueno, ya que estamos hablando de tema de la cognición, es importante también decir que la persona, eh, yo pienso que en el transcurso del tiempo, una persona, hablamos de pérdidas cuando hablamos de envejecimiento y esas pérdidas a nivel biológico seguramente que son reales, no vamos a negarlo, pero nosotros, nuestra actitud, lo que hacemos, nuestros hábitos de vida,
crea, o sea, nuevas fortalezas o más bien tienden digamos, a nuevos desarrollos. O sea, por ejemplo, una persona que es profesional y que siempre le gusta investigar y va a llegar un sabio cuando llegue a ser mayor. Va a ser un sabio, lógico. correcto. ¿Por qué? Porque esta persona ha continuado esto. El problema es cuando nosotros nos detenemos, ¿no? Y ahí está el problema. Ahora, Entonces, el problema también que a veces ese sabio a veces puede tener, por ejemplo, una depresión. El también, diagnóstico diferencial entre sí. una depresión y una demencia es bastante sutil, es muy sutil. Ah, Y desde ahí que muchas veces, ahora, a ver, partamos de la base que hoy día las personas mayores son de una época, de una generación donde ir al psicólogo, psiquiatra era para loco. ujú, Bien, por lo tanto, era la automedicamentación, el hombre fuerte, la mujer lo supera todo, etcétera. Por lo tanto, ningún tipo, a lo mejor, de tratamiento psicoterapéutico para, ajá, a lo mejor, abordar ciertos traumas, y principalmente depresiones, o se automedican. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los medicamentos terminados en CEPAM, ujú, los PAM, está comprobado que finalmente tienen un daño neuronal. ¿Ve? Por ujú, lo tanto, si no están prescritos y con un médico que realice el seguimiento, eso también puede afectar. Ahora, la depresión es un factor, si bien no es causalista, pero sí es un ajá, factor que es muy potente y que influye considerablemente una potencial demencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que el diagnóstico diferencial es muy sutil en el comienzo. Yo te diría que casi el 100% de mis pacientes han cursado alguna depresión no diagnosticada y muchas ujú. veces no tratada. Ah, Porque en etapa de inicio y en ujú, una depresión, los dos coinciden que hay fallas de memoria. ujú, Por lo tanto, ahí hay que estar el pesquisar en forma acertada y encontrar a los especialistas idóneos finalmente eso ayuda para realizar el tratamiento lo más efectivo posible. Y claro que efectivamente también nos ponemos un poco más lentos, nuestra capacidad de atención y concentración también va disminuyendo, ujú, pero finalmente lo que no significa que yo puedo igualmente, a lo mejor igualmente profundizar, tener capacidad de síntesis, resolver temas y todo eso, ¿te fijas? Entonces, son varios los factores que pueden influir y finalmente, claro, ahora, si también es una generación que hoy día las personas que tienen son octogenarias, 70, 80, 90 y hasta 100 años, también tuvieron una vida muy distinta, ¿verdad? Entonces, donde no hacía mucho, no había, hoy día se sabe que el ejercicio es bueno, que el tipo de vínculo también es bueno, que tratar ujú, los traumas también es bueno. De hecho, dentro de los avances maravillosos que han existido, por ejemplo, a nivel de investigación, que hoy día, no sé, los telómeros, estos cachitos que tienen los cromosomas, dependiendo de la longitud del cromosoma, la persona tiene más o menos, más esperanza o menos esperanza en su calidad de vida. Y ah, también eso está, y también influye en los telómeros, me equivoco, influyen sí, también los traumas o el mismo estrés. Entonces, ujú, eso nuestros padres no tenían la mínima idea, ¿por qué menos nuestros abuelos, te fijas? Hoy hay una mayor conciencia, hoy hay una mayor visibilización, hoy hay una mayor educación, pero finalmente también estamos en un sistema con mucho estrés, así es, donde sí, la polifarmacia, donde la esa es la polifarmacia trampa es una de las peores pandemias que existen, donde la otra pandemia que existe es la soledad. ujú, Entonces, claro, por una parte hemos avanzado, pero por otra parte también hemos tenido factores que también, y desde ahí que se estima que para el 2050, chuta, el porcentaje finalmente de personas con demencia va a ser altísimo. ¿Te fijas? Entonces, por una parte, nosotros tenemos mayor conocimiento, pero también estamos entrando en una vida mucho más rápida. ajá, Entonces, como que no. Por otra parte, no sé, allá en Perú, pero por ejemplo, acá en Chile, la sí, cantidad de geriatras es bajísima. Son menos de 800 geriatras en el país, igual donde el también, 70% está en la región metropolitana. sí, pocos hay. Y donde tampoco no hay una educación
para decir, mira, sabes que tú cumpliste 60 años claro. y tu médico de cabecera debe ser un geriatra. Entonces, Ah, aún falta mucho por educar a la población. Y para eso son buenos estos debates, estos conversatorios, un poco para que llegue a más personas. uno de los temas que a mí siempre me han fascinado, este tema, este encadenamiento que existe en las etapas de la vida. Por ejemplo, si uno, por ejemplo, ve una persona que cuando joven tenía una gran actividad física, era deportista, o sea, era de los que participaba, bailaba, etc., etc. Probablemente esta persona va a pasar a una siguiente etapa en mejores condiciones que la persona que hubieran sido al contrario, ¿no? Que no eran mucho de actividad física. Y, y entonces, cada etapa de la vida está encadenado y sin embargo, la manera como vemos nosotros el tema de la prevención, cuando estamos, o sea, a nivel de políticas de los diferentes países, solamente ven personas mayores. O sea, el tema ¿Mm? del envejecimiento está centrado solamente en personas mayores, cuando, y en realidad no es una política preventiva real, porque Ujú. una persona durante en toda su vida, ¿no? A lo largo de sus más de 60 años de vida, ha tenido un estilo de vida totalmente inadecuado. Entonces, la posibilidad de que va a tener una vejez terrible es más alta, ¿no? Es más alta. Claro. A ver, lo que pasa es que también va a depender, a ver, aquí voy a ser un poco más crítica también como más lo sociopolítico, ¿te fijas? Ah, ya. Claro, porque en etapas más tempranas, te estoy hablando Sí. mejor, eh, ya cuando a los 40 años, que actualmente pues, se espera que estés en tu full, que pagando universidades, ¿cierto? Con tus carros, etcétera, que se pagando dividendos, etcétera. Entonces también, al menos acá en Chile, acá trabajamos para vivir, para el arriendo, para la salud y para la educación, porque es muy caro, es carísimo estudiar acá en Chile. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente las personas, gran parte del día, bien, están generando recursos. Ujú. Está el padre que es proveedor, hoy día también la mujer también ya salió a la casa, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente, ¿en qué minuto de repente se puede instaurar esta vida más saludable? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir 2 años en España. Claro, el sistema de sociosanitario y educacional es súper distinto. Por lo tanto, tú veías a las 5 de la tarde, tú veías los cafés llenos. Ajá. Por cada cafetería allá en España, aquí tienes 3 farmacias. Entonces, claro, acá finalmente también hay cierto, también se promueve mucho el ejercicio, la alimentación saludable, etcétera. Pero sin embargo también eh, aquí hay muchos, también hay lugares donde, centros, donde en los municipios, donde también pueden acceder a valores bastante preferenciales para hacer ejercicio. Pues la gente llega hecha pebre a su casa, po, y el fin de semana quiere estar con su familia. Claro. Bien, entonces desde ahí que también, claro, hasta dónde de repente se puede existir esa utopía. Hay gente que tú ves en las mañanas, ¿cierto? Que hacen ese Claro, ejercicio, etcétera, o que juegan fútbol una vez al mes, pero claro. finalmente esa jugada a la pelota una vez al mes puede ser peor que estuviste 29 días sedentario y el día 30 Ah, jugaste un partido full y te puede haber una CB, po. claro, claro, entiendo. Claro, claro, eso ¿Te sí fijas? es, Entonces, por eso de repente, claro, hay muchas ideas, muchas, ¿cierto? Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento la una persona persona tiene, finalmente una tiene ese persona tiempo tiene, para destinar a hacer ejercicio? No hay duda que efectivamente, piensa que finalmente la pérdida de masa muscular se empieza a dar aproximadamente a los 40 años, ujú, la sarcopenia. Por lo tanto, claro que vamos perdiendo masa muscular.
Sí, Ahora, sí, si esta persona tuvo una actividad física en forma persistente y hay gente que, digamos, toda su vida se ha hecho el espacio, se levanta a las 6 de la mañana mejor para salir, que no es la gran masa, eh, sin embargo, esta persona va a tener una reserva ujú, y va a tener seguramente más fichas, más probabilidades de tener un envejecimiento mucho más saludable, porque finalmente va a tener mayor musculatura, va a tener mejor equilibrio, por lo tanto los síndromes geriátricos que tienen que ver vinculados al riesgo de caída y todo eso, van a bajar. claro. Y además, también hay que destacar el hecho de que, bueno, el envejecimiento es muy diferente de persona a persona y es absolutamente complejo, incluso por dentro de nosotros mismos, porque nuestros propios órganos internos muchas veces no envejecen al mismo ritmo, por diferentes causas Claro. genéticas o de estilo de vida, ¿no? Pero acá hay un tema también interesante. Perdona, te quería, Sí, perdona, te quería agregar, y sí, además intersectorial, porque es muy distinto cómo va a envejecer, ujú, cómo va a envejecer y el tipo de a lo mejor incluso de riesgo que puede tener o de a lo mejor de acceso a la alimentación, etcétera, una persona que esté en Arica ujú, versus una persona que esté en Punta Arenas, que llueve todo el año. Me estoy diciendo súper como bien, desde la caricatura. Pero ujú, Punta Arenas, claro, entonces finalmente, chuta, los tiempos de bonito son súper acotados. En Arica puede estar todo el año, jamás te claro, llueve. Entonces, esas personas tienen otro acceso también a la alimentación, incluso te puede cambiar hasta el tipo de agua. Entonces, también las políticas públicas tienen que también estar sectorizadas por el sí, tipo también no sé, la del sur tendrá más acceso a lo mejor todo lo que tiene que ver con pescado, te fijas, y otro tipo de pescado que es distinto mucho a lo mejor los moluscos que pueden haber en La Serena, etcétera. excelente. Ahora, con respecto al tema de la soledad. Ahora, Ujú, el término soledad es un término muy amplio en realidad, ¿no? Porque simplemente nos dice vivir, vivir solo, pero no necesario, o sea, hay que decir, pues, ¿no? Lo que es la soledad no deseada, ¿no? Y otra soledad que sí, que de repente es descubierta y bien acogida. Yo he visto ujú, casos, por ejemplo, de personas que han vivido o sea, con varias personas y no les ha ido muy bien, o sea, o mejor dicho, cuando se fueron a vivir solos, se reencontraron consigo mismo, y descubrieron cosas de sí mismo, porque cuando uno está viviendo con varias personas, incluso la conciencia de sí mismo no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando uno está solo, llegas a descubrir fortalezas que no las veías cuando tu vida estaba centrada en las demás personas. Y eso, ujú. obviamente que esta es la parte positiva, porque también está la parte negativa, porque ya sabemos que una persona que no se siente bien, que está con algún tipo de problemas de salud, porque hay una serie acá la soledad. O sea, yo no, como la palabra soledad no me dice algo necesariamente negativo. O sea, en el sentido de que una persona puede vivir solo y sin embargo tener una vida social. Es decir, el hecho de que tú residas dentro de una casa o departamento o lo que fuere, y pero esta persona sale a la calle, hace sus compras, tiene amigos, se comunica con mucha gente, entonces esa persona no tiene problemas, ¿no es cierto? El problema sería en todo caso para una persona que tuviera un cierto nivel de dependencia, que también podría ser psicológica también, claro, ¿ah? Yo pienso que sí. Hay personas que también no pueden soportar el hecho de vivir solo, no lo pueden. Y en unos casos, Claro. sí. ¿En qué casos tú
¿Cómo podrías analizar esto de... A ver, voy un poco como de lo más amplio y lo más macro y voy a tratar Ya, de ordenar mis ideas. A ver, primero que todo, nosotros somos seres sociales. claro, ¿Viste la película El náufrago con Tom Hanks? ¿Cierto? claro, ¿Por qué sí. apareció Wilson? ¿Te acuerdas? Wilson la pelota. Ah, no, esa no la he visto. Bueno, se la recomiendo a quien no escuche, véanla. A lo mejor se Ya, me cayó el carnet. Tom Hanks cae, ¿cierto?, a una isla y finalmente queda solo. ya. Y a raíz de una, y a raíz de una, y encuentra una pelota, un balón, de marca Wilson. Mm, Y, mira, se ve porque yo tengo la pelota, la hago en mis charlas. Y bueno, y finalmente le armo una cara. Y Wilson pasa a ser su mejor amigo. ujú, Y finalmente a Wilson le cuenta y le habla durante todo el periodo que está perdido en la isla. Logra un vínculo muy estrecho con él, tanto así que sufre mucho en algún minuto cuando se debe separar, o ahí se separan o no se separan. Bien, ahora, desde eso, desde esa matriz, desde esa columna vertebral, bien que somos seres sociales. Uno de los estudios más largos que han existido para estudiar, que se hizo de acuerdo, en la Universidad de Harvard, que fue un estudio que han estudiado, que ha estado a cargo de 5 generaciones, los líderes que llevan esta investigación. Y estudiaron en Estados Unidos, como digo, en Harvard, estudiaron, porque tú no sé, aquí en distintas comunas, de distintos sectores sociales, y los tomaron todos estos cabros como a los 15 años, hasta los 80. Y durante todo ese periodo le hicieron de estudios de sangre, exámenes de todo, psicológico, entrevista, le estudiaron la familia, pa, pa, pa. Bueno, y finalmente, ¿qué llevar y qué llegaron a descubrir? Finalmente que los que se sentían más saludables de una percepción subjetiva eran los que habían tenido mejores vínculos. ujú, Más allá que todo el día andaba trotando, más allá que esa persona a lo mejor estaba consumiendo una dieta mediterránea, que se dice que es como súper saludable, ¿bien? claro, Era la importancia de los vínculos, ¿bien? Ahora, sin embargo, también es importante que va a depender de la personalidad de cada persona, ¿bien? Que si esta persona requiere de estar en un contacto frecuente, íntimo, estrecho y diario, ¿bien? ujú, Como también está vinculado a que yo creo que también ahí es cuando se produce un cambio, es cuando la persona ha ido construyendo su proyecto de vida. Proyecto lo llaman en Estados Unidos, Ikigai lo llaman en la cultura oriental, principalmente lo que es en Japón, Ikigai. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Entonces, cuando vemos una persona finalmente que desde etapa, a lo mejor desde mediana edad, ha ido identificando cuál es su proyecto de vida, esa persona vive mucho mejor la soledad. Y ojo que está esta soledad también subjetiva, que puede estar totalmente acompañado, pero claro, se ah, también. siente solo. Sí, sí, Bien. claro, Ahora, creo también que hay un tema también muchas veces cultural. Estamos en una sociedad mucho más paternalista, más machista, ¿cierto? Entonces también donde el hombre, y también que hay aquí también hay una diferencia de género. Creo que no hay duda que la mujer lleva mucho mejor la soledad por la multiplicidad de roles a nivel social que ha ido adquiriendo. No así el hombre, bien, y aquí ojo que ahí no hay un sesgo negativo, nada, que el hombre finalmente como principalmente ha tenido este rol de proveedor, entonces, ¿qué es lo que sucede? Deja de ser proveedor, deja de ser finalmente em, eh, para la sociedad útil. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que andan dando vuelta. No han tenido la posibilidad de hacer una actividad o un proyecto de vida en forma paralela. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan al día de jubilar, que debería ser de júbilo para muchos, y se ven y dicen, madre, ¿qué hago ahora?
Pero esto no viene de la noche a los 65 años, a los 60 años, un día. Ahora, no. Esto tiene que irse preparando. De ahí que yo te hablaba acerca de cómo hay que ir trabajando a nivel de empresa privada, pública, ir sensibilizando y preparar a las personas para su jubilación, para el retiro, para que después se pueda dedicar a lo mejor independiente, a lo mejor puede criar gallina o ser marciano, da lo mismo. Lo importante es que la persona se sienta plena o que está haciendo lo que le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Vemos, y desde ahí que, ojo, el alto índice de suicidios en hombres. Lo que pasa es que esas cifras em, no están, no se muestran mucho, Ujú. pero hay más suicidios de varones mayores que de mujeres. Pero esos son Ujú. temas que muchas veces no se abordan. Sí, pues, Entonces, ¿qué ¿cierto? vemos? Vemos un hombre finalmente que jubila, Como que a lo que mejor tiene tenía que una... deprimirse más. Correcto. Y que no, también, acuérdate, los hombres no lloran con todos estos estereotipos y con todas estas Ah, ideas preconcebidas que solamente han limitado la expresión, de ahí que ustedes pasan entre el colon y ataques cardíacos, po, porque finalmente no se han limitado a expresar, no siempre tienen que estar mostrarse fuertes, etcétera. una pregunta que con respecto a la relación que existe entre la actividad física y la psicología. Hay muchas veces cuando, eh, pocas veces se refieren a esta relación entre, entre lo que es la actividad física y la psicología. Es decir, hasta qué punto eh, la actividad física puede, digamos, generar bienestar en ese sentido ¿no? de la persona justamente para sentirse bien, armónico, más allá del hecho de que, lógicamente, al hacer ejercicio, obviamente va a tener ganancias también, ¿no? Pero es interesante ver esta relación que existe, porque ahora, eh, yo considero, por ejemplo, que las personas porque incluso se dice, bueno, esas son cosas que se dicen, pero no son del todo ciertas, pero bueno, hay que decirlo. Dicen, que la persona que camina más rápido tiene más expectativa de vida, cosas así, no se escucha decir. Claro, Claro, supuestamente tú caminas claro, 8.000 pasos diarios, supuestamente tienes una mayor expectativa de vida o claro, pero finalmente ¿quién va a hacer estar? ejercicio. Pero ¿quién lo va a contar eso? ¿Quién lo va a contar? Bueno, hay aplicaciones que tú bajas y te cuentan los pasos. Ahora, mira, la mayoría, yo no conozco estudios que no existe una relación positiva entre ejercicio y salud mental. Claro, Bien, porque finalmente, primero que todo, hay un tema de oxigenación. ajá, Te llega más claro. oxígeno a la sangre, por lo tanto, todo empieza, ¿cierto? Todo empieza a moverse de manera mucho más sincronizada, tu corazón late mejor, eh, y quiero o no también se van generando neurotransmisores y hormonas que se Ajá, vinculan con estados de felicidad. ¿Ya? ajá, claro. Entonces, solamente por el hecho de que sea ejercicio. Ahora, sin embargo, también hay otra, también, ¿qué es lo que te promueve hacer el ejercicio? La disciplina, Claro. ¿bien? El mismo hecho que también te ayuda también a la autoestima, porque tu Ujú. cuerpo también va cambiando, ¿cierto? Te Claro, sientes más ágil. claro, eso. También está vinculado también a la autoeficacia Ujú. la autoeficacia, que a veces poco se habla acerca de la autoeficacia, que está Ujú. también vinculada a autoestima. ¿Por qué? ¿Qué significa que tú dices, por ejemplo, ya, yo hoy día voy a hacer 10 abdominales y tú te pones como meta que en una semana más vas a hacer 150? El Ujú. que tú lo logras, eso es como, es como que, es como puras fichas que entran. Y tu cerebro, y eso tiene que ver con esto, lo puedo. Ujú. Y lo voy a relacionar con la vejez. Porque ¿Ya ¿qué es lo qué? que pasa? Que finalmente, y eso muchas veces las personas caen en depresión, Ajá. porque la autoeficacia que tiene que ver con qué es lo que con el resultado positivo de lo que yo hago, como para decirlo en palabras simples.
Bien, yo me propongo algo, lo realizo, pum, check, está bien. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando finalmente, después cuando las personas se invitan al retiro, o las personas mayores, dejan de hacer eso, Ujú, dejan de tener resultados o hacer cosas que tengan resultados positivos. ujú. Entonces, finalmente, no van teniendo este refuerzo, este autorrefuerzo que van diciendo, yo lo puedo hacer. Al contrario, el sistema te está diciendo, oye, pucha, ¿sabes qué? Todo por aplicación. Carajo, no tengo idea. Por lo tanto, no puedo. Me sacan del sistema, no puedo. Bien, donde a veces también a lo mejor te ponen la televisión como con cuatro controles remotos. Todo tiene que ser, tampoco puedes. Entonces, finalmente, te tienes que hay veces que gente deserta del tema de a lo mejor nuevamente insertarse laboralmente por el mismo tema de computación. Está aprendiendo Excel 1 y después en 2 semanas más ya está el Excel 20. Entonces, van perdiendo la autoeficacia y eso está vinculado a baja autoestima, por lo tanto puedes tener riesgo de depresión. Ujú, Entonces, por eso muchas veces también ha servido y se ha visto mujeres mayores también que se incorporan a hacer ejercicio ujú. porque para lograrse mayor bienestar físico y también mental, que también sea. Entonces el ejercicio en todas sus versiones es positivo, en Claro, todas sus y la música, por ejemplo, también es muy recomendada, incluso para las personas que tienen demencia, ¿no? Que han correcto. tenido estas experiencias que serían interesantes también destacar, ¿no? Claro, la música, finalmente la música que promueve todo el sistema límbico de las emociones, ¿cierto? Está lo que es la memoria emocional, la memoria emotiva, Ah, claro. finalmente, y es increíblemente maravilloso. Yo que trabajo con personas con demencia, Ah, es que excelente. las personas, porque tú le preguntáis cómo se llaman y te mandan a Júpiter. ¿Qué comieron? Están en Marte. Pero yo les coloco alguna canción en particular Sí. y me la cantan completa. Yo recuerdo hace unos años que, por ejemplo, había un militar y que tenía una demencia muy avanzada, pero cada vez que escuchaba el himno nacional se cuadraba y lo cantaba. Qué Yo, bien. yo coloco canciones, ponte tú acá Los Quincheros, que son grupos como de la época de ellos, eh, y finalmente no tienen idea qué día es y te cantan toda la canción. Entonces, nuevamente ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajando, ¿cierto? La habilidad remanente, la memoria emocional, que eso que te lleva la calma. A lo mejor cuando en un futuro me mando a colocar Soda Stereo, yo me voy a poner a bailar Soda Stereo, ¿cachai? Claro. Obvio, obvio. Claro que sí. Yo estaba, vaya, con respecto a lo que podríamos decir el nivel intelectual, porque cuando la persona mayor es una persona que ya tiene una cultura importante, ¿no? Es decir, porque ha transitado todo lo que es el desarrollo profesional, obviamente, y como hay muchísimos casos, elevan ese nivel intelectual, incluso van más allá, siguen ¿no? cruzando las edades y siguen investigando y siguen creciendo como profesionales. Y entonces, Correcto. eso, esa cuestión es algo que cuestiona también el hecho de que a las personas se les deja de lado justamente en relación a la edad, cuando en realidad no es la cuestión, no es la edad, sino lo que tú realmente puedes dar de ti, ¿no? O sea, el nivel. Correcto. Lo que pasa es que, a ver, las neuronas, en la medida uno tiene que darle de comida a las neuronas y que Claro. finalmente que las redes neuronales se pongan a bailar y a hacer conexiones. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una persona que finalmente ha sido una persona más instruida, más leída, etcétera, que ha Sí, aprendido nuevos idiomas, claro. se ha presentado nuevos desafíos intelectuales, ¿qué es lo que va generando? Más conexiones neuronas. Las dendritas están Ajá, ahí está la cosa. Ajá. correcto. Entonces, ¿qué pasa en las dendritas? Que van aquí que se va formando una reserva neuronal. Todos Ujú, tenemos una reserva neuronal. Es como la despensa. ujú.
Bien, entonces todos tenemos la comida que usamos, pero tenemos una despensa como SOS. Entonces, Ajá. en la medida, a mí me gusta ser súper gráfica, porque digo, yo dije que soy educadora de párvulo, entonces siempre voy a ser como, ¿ya? Como concreta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente las personas que, como te digo, han echado más cositas al carro. Ujú, Entonces, finalmente, esos alimentos, esas reservas neuronales las tienen ahí. ujú. Entonces, nuevamente, cuando se empiezan a hacer nuevos desafíos, ¿cierto? Empiezan a salir todas estas neuronas, po. ¿Verdad que aquí estamos, y empezamos a tener, y nuevamente las neuronas empiezan a hacer nuevas conexiones. Sí, esa es la idea. Entonces, Imagínate gráficamente eso. entonces eso nos ayuda mucho, ¿ah? Durante la vejez, Claro, claro. por Claro. supuesto, por Es, supuesto. claro, porque Participar, como te digo, a lo mejor participar en debates, participar a lo mejor y es colocarse, o sea, igual, colocarse te metas. Porque es, mira, yo siempre, con todos mis pacientes, yo los relaciono, le digo, mira, es lo mismo que estar en un gimnasio. Si yo estoy todo el día haciendo esto, claro, va a llegar un minuto, si yo siempre estoy claro, colocando, haciendo 10 kilos, que claro. mi músculo se va a saturar. Ujú, Bien coloquial mi ejemplo. En cambio, si yo voy subiendo 20, 15, voy moviendo voy moviendo este otro, claro. entonces ahí yo me voy moviendo. Incluso, por ejemplo, hasta el mismo baile. Tú tienes Ujú, que trabajar atención, concentración, ujú, el ritmo. Entonces, claro, no es solamente el bailar, tú también hay un trabajo cognitivo para sí, bailar. claro que sí. Cuando te Cognitivo. juntas con amigos, no es solamente, finalmente, cuando hablamos anteriormente, ¿cierto? El tema social. La actividad social tiene también, en forma paralela, también trabaja lo cognitivo, porque tú tienes que estar atento, concentrado, tener capacidad de síntesis, ¿cierto? Finalmente, intentar entregar una retroalimentación, y todo eso, si no vaya a quedar como el monito que sale un meme en un gato. ¿No entendiste nada? Claro. Ah, bueno, hay algo que todos conocen y que se llama el carisma, ¿no? Es decir, esa capacidad de las personas de caer bien, ¿no? A otras personas. O Claro, sea, y le es fácil conectarse socialmente. Tiene esa facilidad para conectarse socialmente, a diferencia de otras personas cuyo carácter tiende a ser más reservado o digamos, no sé, esas personas que gruñen, que busca, que mucho van al lado negativo de las cosas, ¿no? Entonces, claro, que no le caen bien a la gente y esos tienden a aislarse y eso también es una cuestión de riesgo también por ahí, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí es donde, ¿cuál es la invitación? Mira, yo te voy a recomendar una película, ya. Mi vecino gruñón, nuevamente, Ah, Tom ya, Hanks. claro. Ah, ya, ya, Y claro, sí. finalmente ahí uno habla, y es el típico prototipo que tú hablas, que es una persona que finalmente es muy gruñona, pero también lo utiliza como mecanismo de defensa. Ajá, sí. Muchas veces las personas que son muy malhumoradas, ¿te fijas? Finalmente hay un mecanismo, una careta, que finalmente a lo mejor su tema pasa por timidez, que a lo mejor que sean tan gruñona. Entonces, porque alguien se acerca a una persona que está que gruñendo, no. Entonces, es el mecanismo que mantiene la persona, ¿ya? Entonces, desde ahí que también en la invitación muchas veces, o la gente que de repente es demasiado pesimista, también una lata, po, ¿te fijas o no? Mira qué lindo el sol, ay sí, me carga porque me quemo. Mira qué linda la lluvia, sí, porque se va a mojar el techo. Entonces, ahí también viene que afortunadamente ya en el último tiempo, yo diría que yo digo que unas cosas maravillosas, dos cosas hizo la pandemia, maravillosas. Uno, esto, ¿cierto? Ujú, Que antes era claro, imposible, ni siquiera lo claro, imaginábamos. Y lo claro. segundo, que hoy día se habla de la salud mental, se habla de la importancia de hacer psicoterapia. Por lo Ujú, tanto, finalmente también yo puedo a lo mejor, si estoy viendo, chutas, hay que, me estoy aislando, o mamá, hija, etcétera, te veo que está, acudir, ¿cierto? ujú. A lo mejor a realizar una terapia, a lo mejor tiene algo que la atormenta, tiene algo que a lo mejor que puede también trabajar. Pero la generación hoy día de 70, 80, yo diría el 100% de mis pacientes, a mí quien me contacta son los hijos.
sabes que mi mamá, la encuentro que está malhumorada, mi mamá, mi papá tiene depresión, la veo que está así, y yo tengo que llegar por el lado. Yo diría que el 100% de las personas mayores. Entonces, por eso yo creo que finalmente, y hay gente que finalmente también es más, no es tan club social, es más reactiva, y Sí, mientras la persona se sienta bien, ajá, claro. Ah, ahí está el punto. Claro, ¿no? eso es, Eso eso también es es. importante. Entonces, mira, yo tengo una paciente que la hija lo único que quiere es que su mamá participe, participe, que la lleve a talleres, que participe, que haga Mm, esto, otro. Le digo, y su mamá tiene 80 años, le digo, oye, pero si tu mamá nunca fue sociable, ¿por qué yo hoy día a los 80 años tú quieres que yo le haga una lobotomía a tu mamá? Que vaya y que participe en todos los clubes sociales, tu mamá nunca fue sociable y no quiere y tu mamá lo pasa regio sola, lo pasa regio. Sí, pero es que, bueno, para ti es importante. O sea, y ujú, también tiene que ver un poco con las expectativas. Entonces, finalmente, claro, ahora si vemos una persona que está todo el día sentada en la tele, haciendo zapping, y que finalmente no tiene ni un contacto, no tiene un proyecto de vida, no hace nada y está vegetando, claro, obviamente esa persona tiene claro, altas probabilidades de tener una demencia, ujú, o al claro, menos un deterioro físico. claro. Bueno, las personas que trabajan bueno, esta tecnología definitivamente nos ha ayudado muchísimo en general, ¿no? En toda la gente, porque el hecho mismo de que nos podamos hablar así de persona a persona con otros países, prácticamente es algo maravilloso y veo incluso personas mayores que han hecho su propio canal de YouTube. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba por el año 2014, 2015, 2016, casi muy pocas personas mayores sabían en las redes sociales, por ejemplo, muy pocas. Y se incrementó exponencialmente en los siguientes años. Y hoy día vamos a Ujú, encontrar muchísimas personas mayores en las redes sociales y con el impulso más todavía que post pandemia, ¿no? correcto, Tiene otro impulso más. absolutamente. Sí, o O sea sea, de que hecho, no sé, tú conoces un profesor, un sí, médico en Argentina, ya, que creo que en menos de un año, él lanzó por TikTok con ayuda de su nieta, diciendo, ya, ¿saben qué? Ando buscando pura gente de 90 años y quiero que armemos un grupo. El gallo llegó a todo, no sé, a toda Argentina, no se lo ubican, ahora el tipo tiene no sé cuántos seguidores, y él hizo un grupo de puras personas sobre 90 años, y tiene un ujú, podcast ahora con sí, esos, con esas personas que son de maravilloso, esa edad. Entonces, sí, claro, pero pues te digo, porque también va a depender mucho de esa personalidad, que a lo mejor tiene menos pánico escénico, de una red de apoyo también importante, que a lo mejor, vamos, tata, vamos, abuelo, tú puedes, etcétera, que te motivan. claro, claro que sí. Bueno, ya estamos llegando a estamos en No los te puedo últimos, creer, mira, ¿viste? últimos No, minutos del no programa. hablemos, no, entonces Sí, digo, fue una entrevista bastante conversada porque no sabía de lo que tú me ibas a grandes rasgos no, preguntar, así que no, pero realmente que hoy te agradezco muchísimo tu participación y de hecho vas a ser convocada también, ¿ah? Para una ponencia, me parece, porque estás en la red internacional número uno y yo te voy a convocar en un momento dado, feliz, ya coordinamos para que feliz. puedas hacer una exposición, una conferencia, ¿no? Es interesante. Entonces, vamos a solamente hacer un pequeño recuento de lo que... claro, mañana va a haber un recuento de las actividades de la unidad social de todo el año. O sea, va a ser a cargo de la licenciada Marila Ackerman. El día jueves 18 el valor de las emociones en el acompañamiento de las personas mayores, a cargo Mm, de Verónica Banega de Uruguay, es enfermera gerontológica. El día sábado 20 de diciembre, el programa Visión Gerontológica también va a desarrollar temas bien interesantes. Y bueno, ya estamos prácticamente sobre el final del año sí, y pues, muy, muy contentos porque ha sido un año muy bueno de la central. O sea, la central
ha hecho más de 100, cerca de 180 actividades y la verdad que cada vez nos estamos fortaleciendo más. Tenemos más personas que se van uniendo a la central, tanto en la red de colaboradores como en los miembros asociados, y esperemos que también este año vamos a seguir trabajando bastante, sobre todo hay muchos temas que son polémicos y hay que también entrar a ellos. No, no hay que temer a la polémica, no hay que temer a la polémica, porque No, al final de cuentas la gerontología no es una ciencia exacta, no es la matemática, no es la física, ¿no? Entonces, va a haber muchos cambios todavía que ya se vienen hacia el futuro y de hecho tenemos que pensar de esa manera. Entonces, de todas maneras, entonces, te agradezco bastante tu participación y ya sabes que muchas gracias por la en cualquier invitación, Luigi. momento estaremos contigo nuevamente. Feliz. Feliz, muchas Nos gracias vemos por la entonces. invitación, me sentí muy cómoda, muy amable. Ujú.